Muy buenas a todos, soy Oso. Bienvenidos al primer capítulo de una nueva serie. Por fin tenemos esta serie que llevamos ya 15 días esperándola desde que nos enteramos del nuevo parche, que es la serie del Japón corporativista, del tecnato japonés, gente. Y os estaréis preguntando en qué consiste el tecnato japonés. ¿Qué es un tecnato? Bueno, pues vamos a utilizar directamente la descripción que nos da Paradox, que es un tipo de gobierno en el cual el poder está en manos del ejecutivo jefe, una figura cualificada a la que un consejo de funcionarios tecnócratas le encarga las labores de administración. Básicamente, este señor es el representante de, bueno, podemos decir que el gobierno de Japón está conformado pues por ingenieros, científicos, académicos, que están, en este caso, al ser un país corporativista, pues están puestos ahí a dedo por, como representación de las corporaciones, de los clanes que realmente desde la sombra controla este país, ¿vale? Empezamos en el año 1840. Han pasado 10 años desde el que suele ser el inicio normal del Victoria. ¿Por qué? En estos 10 años hemos tenido una revolución en la cual aquellos que querían traer la occidentalización a Japón, pues han triunfado y han convertido Japón en un país occidentalizado y además industrialista, ¿vale? Es una potencia, o quiere aspirar a ser una potencia industrial. Pues ya después de estos 10 años de tecnato, tenemos un país que ahora mismo está pues completamente controlado por distintas corporaciones que se han hecho con el control de forma monopolística de ciertos sectores económicos, y debido a que son ellos los que influyen directamente en el Estado mediante esos representantes tecnócratas, pues claro, ellos se aseguran de mantener ese monopolio, pues desmantelando aquellas fábricas que llevan a cabo los pequeños burgueses, las pequeñas iniciativas privadas fuera de los territorios que pues no deben estar, ¿no? Que no son parte del control de esas corporaciones, ¿no? Por ejemplo, vamos a empezar de abajo hacia arriba. De hecho, yo para esto me he tenido que hacer una chuleta, ¿vale? Porque todo esto, al final, todas estas corporaciones han sido inventadas por el agente del Discord. Tenemos, no sé si eran 10 o 11 corporaciones, ¿vale? Que son son creación de la gente que está en el Discord. Ellos han tenido ese privilegio, por estar ahí en el Discord, de formar parte de esta serie y que suyas sean estas corporaciones que van a ser parte del rol esencial de esta nueva serie. Vamos a empezar con la corporación Kamuza, que se encuentra ubicada en la región de Kyushu. Esta corporación Kamuza actualmente se dedica a las minas de carbón. No es casualidad que esté ubicada aquí, en esta isla, ya que en esta isla tenemos el bonificador al yacimiento de carbón de Chikujo. Pues en torno a este yacimiento de carbón, esta familia, este clan, se desarrolló y creó su empresa de minería del carbón. Entonces ahora mismo ellos tienen este monopolio. Eso significa que, pues, en la medida de lo posible, el Estado intentará que no haya otras minas de carbón por ahí que no sean bajo el control directo de esta gente. De hecho, creo que por todo el archipiélago no hay más carbón. A lo mejor alguno por ahí otro suelto. Pero si hubiera alguno, pues ya sería cuestión de que la corporación Kamuza pues negocie con la corporación que controle ese Estado, a ver si llegan a algún tipo de acuerdo, o si tenemos más carbón a posteriori, pues ya sería en regiones en que conquistemos, ¿vale? Como explotaciones que estarían también bajo el control de esta corporación. O por ejemplo, puede estar a manos de otra corporación que surja nueva y que quiera competir contra ellos, pero como en Japón está ya el monopolio establecido y no puede haber más carbón que el de la compañía Kamuza, pues si quieren competir contra ellos tendría que ser en un estado de explotación colonial, ¿vale? Ahí sí podría haber más explotación de carbón. Pero bueno, continuamos, ¿no? Ya tenemos esta primera corporación, la corporación Kamuza, que se encarga del carbón, y en el futuro, ojito, en el futuro su objetivo es la industria de los motores, ¿vale? Los Kamuza ya están viendo que en otras naciones, que los europeos han inventado el motor y han inventado los ferrocarriles, ¿no? Y el objetivo de la corporación Kamuza es establecer una red de ferrocarriles por todo Japón y encargarse ellos del monopolio de los motores y los ferrocarriles. Bueno, pues lo que es, podemos decir, toda la economía alrededor de ello, ¿no? Que es el carbón, los motores, etc. También el cristal o el vidrio se produce aquí actualmente. Pues este sería el área de acción de esta compañía. Vamos a pasar a la siguiente corporación, que no es una corporación como tal. Ojo, esto es interesante porque no solo tenemos corporaciones económicas, también tenemos organizaciones académicas.
La siguiente es una organización académica que es la organización Cruz de Rosas, que se encuentra ubicada en Shikoku. Y diréis, ese nombre es como muy español, ¿no? Así es, porque realmente es una organización cristiana, es una organización académica de corte cristiano, a los cuales se les ha permitido establecerse aquí, ¿vale? Tienen licencia para operar en la isla con el objetivo de que traigan conocimientos y pues y todo lo que venga de arte, conocimientos, ingenierías desde Europa, más concretamente pues desde España, ¿no? De España, Portugal y el sur de Europa. Entonces, esta gente se dedica principalmente al tema de las universidades, a las academias de artes, ese es su negocio, ¿no? ¿Y cuál es su objetivo? Conseguir el control del Estado mediante la educación, entre comillas, porque ellos, claro, ellos van a formar a los futuros tecnócratas, ¿no? Su objetivo es que los futuros tecnócratas, los futuros ingenieros y académicos que controlen el país se hayan formado en su universidad y sean parte de su organización, ¿vale? Son un poquito casi Illuminatis esta gente, ¿no? Pero todo siempre envuelto en ese aura oscurantista de la iglesia, que ellos pues dicen ser cristianos, pero no se encargan de evangelizar, lo que buscan es controlar a la población. Pues esta organización está ubicada aquí, en Shikoku, y eso significa que las academias de arte y las universidades son su monopolio. Aquí puede haber otras industrias, como por ejemplo las fábricas de papel. Actualmente lo que es las fábricas de papel no tienen un monopolio como tal, sino que están ubicadas también en los territorios en los cuales operan las organizaciones académicas. Entonces, estas fábricas de papel podemos decir que están un poquito controladas, ¿vale? Están bajo el control también de esta organización. Realmente, en aquellos estados que haya una corporación, una organización, realmente casi toda la economía de ese estado depende de esa organización. Entonces, todas las fábricas y yacimientos, explotaciones, realmente dependen un poquito de esta organización. Pasamos a la siguiente. En la región de Chugoku, ¿vale? Aquí tenemos a la compañía Mitsunari. ¿De qué se encarga la compañía Mitsunari? Suyos son los astilleros, tanto civiles como militares, como todos los puertos y rutas navales. Ojito con esta gente, porque ellos controlan el tema de los convoys, las rutas navales, los puertos, todos los puertos de Japón, toda la red naval de Japón les pertenece a ellos, ¿vale? Son los que administran los puertos. Así que a nadie le conviene, a ninguna corporación le conviene llevarse mal con esta gente, porque de ellos dependen sus exportaciones, ¿vale? Muy interesante. Lo que es las bases navales, sí que, pues bueno, podemos decir que es un contrato con el Estado, con el Tecnato, y las bases navales son propiedad de esta compañía, pero la armada, ¿no? La marina japonesa sí que está bajo control directo del Estado. Podemos decir que la marina japonesa es lo único que está bajo control del Tecnato, que controlan los funcionarios del Tecnato, porque incluso el ejército, ya lo veréis ahora después, son compañías mercenarias, ¿vale? Solamente la marina es propiedad del Tecnato. Pero las bases navales, no, las bases navales están operadas, es decir, los trabajadores que se encuentran por allí descargando cosas, cargando en los barcos, son trabajadores de la compañía Mitsunari. Vale, vamos a pasar ahora a el estado de la capital, que es el estado de Kansai, donde está la capital, Kioto, y ahí opera la compañía Harakawa, que es una compañía que está centrada en la industria textil y todo lo que es, podemos decir, bienes domésticos, bienes de consumo civil, es decir, fábricas de muebles, industria textil, sobre todo la industria textil, ¿no? Pero pues ahora mismo, como el tema de los muebles tampoco hay ninguna compañía llevándolo, pues ellos pues se lo han quedado ya de paso, no tienen ahora mismo competencia, así que se han hecho también con las compañías de muebles. Eso también significa, ¿vale? Como es una corporación, significa que no solamente se encargan de tener fábricas textiles, sino todo lo que está relacionado con el textil, es decir, las plantaciones de algodón, ¿vale? Y las plantaciones de seda. Ese es actualmente su negocio. Aquí lo estáis viendo que esto, por ejemplo, está subvencionado, y es que esa es una cosa que también implica el tema de las corporaciones, ya que como son corporaciones que tienen poder sobre el Estado, pues ellos influyen para que el Estado subvencione sus corporaciones para competir de forma desleal con el resto de empresas de la nación
por ejemplo, llega ahora Paquito y quiere montar una empresa textil en el estado de Chubu, pues va a tener que competir de forma desleal contra la compañía Harakawa, porque ellos tienen subvención del estado, debido a sus redes que tienen infiltradas en el tecnato. Y esto ocurre con todas las compañías. Vale, vamos a pasar al siguiente estado, que este sería... A ver, que miro la chuleta que tenemos, que son muchos, se me olvida. Sería la cooperativa Sakura. Vale, la cooperativa Sakura se encuentra ubicada en la región de Chubu, y esta gente realmente no... podemos decir que, a diferencia del resto de corporaciones que empiezan siendo clanes, la mayoría pues eran clanes samuráis, terratenientes... Pues esta gente realmente no eran clanes poderosos, no eran terratenientes ni samuráis, sino que eran mercaderes, ¿vale? Eran una familia de mercaderes ambulantes que pues llegaron a acuerdos con los agricultores locales, y poquito a poco fueron estableciendo una especie de red, ¿no? Red de socios comerciales, una gran cartera de clientes, y empezaron a manejar el tema de las exportaciones de la agricultura. Es por eso que esta compañía cooperativa, es decir, al final convencieron a todos estos agricultores para que solamente trabajasen con ellos, ¿no? En exclusiva, y montar una cooperativa que se encarga de todo lo que es la industria agrícola, también los aserraderos en esta región, en la región de Chubu. Ojo, eso no significa que no pueda haber agricultura en otros estados. Evidentemente, pues pueden surgir plantaciones en otros estados, pero realmente ellos tienen la prioridad. Es decir, siempre que nosotros vayamos a construir cosas nuevas aquí en agricultura y le damos pum, pues siempre vamos a priorizar construir en su estado, ¿vale? Que beneficia a su compañía. Entonces eso es lo que significa el tema de los monopolios, no es que esté prohibido construir. Porque, por ejemplo, aquí en Kanto tenemos un bonificador a la agricultura, ¿vale? Así que ya sería cuestión de que... A ver, mi sugerencia sería que la cooperativa Sakura pues llegue a un acuerdo con los propietarios de este estado, que son ni más ni menos que la organización Oda. Y la organización Oda es otra organización académica, pero estos no son extranjeros, no vienen desde Europa a traernos la occidentalización, sino que estos son de aquí, son autóctonos, y también su objetivo es la ciencia. Mientras que la compañía de Cruz de Rosas está más orientados al arte, ¿vale? Ellos sobre todo están orientados al arte, a traer el arte al arte barroco desde Europa y a la producción de esas, podemos decir, artes liberales. La gente de la compañía de la organización Oda, no, ellos están más orientados a las ciencias duras, sobre todo pues a temas de biología, con lo que eso puede implicar, no sé, a lo mejor experimentos genéticos, cosas de... ya sabéis, ¿no? Cosas que hizo un amigo austríaco en Alemania. Pues esas cositas, quizás es a lo que se dedique la organización Oda. Además de, evidentemente, también intentar intervenir, intentar influir en el tecnato mediante, pues... redes ocultas, ¿no? De aquella gente que se ha educado en nuestras universidades, pues luego cuando esté en el tecnato pues se acordará de nosotros y secretamente es parte de una organización nuestra, ¿no? Más o menos así es como funcionaría el tema de esta organización académica que controla la región de Kanto. Por supuesto, lo mismo que antes, ¿vale? Industria de papel, academias de arte, campamentos de madera para poder suministrar los recursos a estas fábricas de papel. Y pues bueno, las industrias locales, ¿no? Es decir, hay plantaciones de té, hay minería, hay pues cositas que los locales llevan a cabo con el permiso de la organización Oda, ¿no? Así es como funcionan estas regiones controladas por organizaciones. Vamos a pasar a la siguiente. Esta es curiosa porque en esta misma región tenemos dos organizaciones, dos corporaciones. Está la corporación Omakawa, que es una compañía minera, ¿vale? La compañía minera Omakawa se encarga de, pues eso, las minerías, principalmente el hierro, pero también evidentemente el plomo, y suyo es el monopolio de la minería y la transformación de estos minerales posteriormente en acero. Ahora mismo no tenemos acerías, pero en el futuro, cuando tengamos acerías, pues ellos se van a encargar de esto. Por supuesto, ¿por qué aquí tenemos dos corporaciones? Porque, a ver, esta gente, los Omakawa, tienen un socio
comercial predilecto, que es otra corporación, que es la corporación Itsobure, que se encarga de el armamento, ¿vale? Porque son al fin y al cabo negocios que están uno con el otro, o sea, se necesitan los unos a los otros. Entonces tenemos a los Omakawa, que se encargan del acero, de las herramientas, ¿no? Las herramientas también son parte de su negocio, y luego tenemos a los Itsobure, pues encargándose de transformar ese acero en armas, ¿no? Y por cierto, estas dos compañías, a ver, no está todavía el rendimiento al máximo, como estáis viendo, pero bueno, nos dan beneficios. ¿Por qué nos da beneficios ahora mismo esta empresa si ni siquiera tiene todos sus empleados a tope? Pues porque, gente, nosotros tenemos ya nuestros negocios, ¿vale? Estamos ya con rutas comerciales exportando armas al mundo. Que ahora mismo, por lo que sea, no me han cargado estas rutas comerciales. A ver... Vale, pues por algún motivo ya no tengo mis rutas comerciales, o no las veo aquí por algún tipo de bug, pero bueno, yo antes estuve, durante estos 10 años, pues he estado haciendo negocios, evidentemente, y uno de esos negocios fue el exportar artillerías a Francia e Inglaterra. Tenemos varias rutas comerciales, principalmente con Inglaterra y con Rusia, que ahora mismo no están cargando por algún tipo de bug, pero ahí están y nos vienen bastante bien, aunque bueno, tenemos ahora mismo el tema de... La economía la tenemos intervenida, ¿vale? Evidentemente por esas intervenciones, esas financiaciones que hacemos, ¿vale? Estas subvenciones que hacemos a los mercados concretos, por ejemplo, en Chubu, pues a la agricultura, pero realmente nosotros en cuanto a economía, en cuanto a mercado, tenemos la ley de libre comercio. Vamos a dar un repaso a todas las leyes, ¿vale? Vale, en primer lugar, evidentemente somos una república, hemos derrocado a la monarquía, también hemos derrocado al shogun y somos una república. Somos una tecnocracia, evidentemente, y ojo que somos un etnoestado, ¿eh? Esto es interesante. Somos un etnoestado y todo aquel que no sea japonés lo consideramos, mano de obra esclava prácticamente. Dices, ¿cómo que esclava? Efectivamente, porque tenemos esclavitud por deudas. En este país, si no pagas tus deudas, te conviertes en esclavo. Y casualmente, pues ponemos precios abusivos para que no puedas pagar tus deudas y te conviertas en esclavo. Es todo un negocio redondo, ¿no? Ya lo estáis viendo, la cadena es redonda porque funciona perfectamente. Además, me hace gracia que los dos tengan esta cadena redonda. Me parece genial. Bueno, ateísmo de Estado, gente. Somos un Estado completamente ateo. Estamos en contra de la espiritualidad y la religión, ¿vale? Porque hemos hecho un triunfo de la modernidad, del industrialismo, de todo lo que viene de fuera, y pues odiamos todo lo que sea la tradición antigua de Japón, le hemos destruido y estamos machacándola. Nuestra población sigue siendo budista, lo cual nos permite esclavizarla. No es casualidad. El hecho de que seamos ateos, de que el Estado sea ateo y nuestra población no lo sea, hace que esta población no esté aceptada y por lo tanto podamos esclavizarla. Bueno, seguimos con las leyes. Tenemos burócratas por nombramiento, que está bien, ejército profesional, aunque aquí veis que ese ejército profesional realmente se tratan de ejércitos privados. Pasa que no existe la ley de ejércitos privados, así que pues tenemos esta que es la más equivalente entre comillas. Tenemos policía secreta, por supuesto, porque realmente no somos un país liberal, ¿vale? Que nadie se engañe. No somos un país liberal, somos un país corporativista, ¿vale? Aquí no hay libertades individuales, no. Sí es verdad que hay libre comercio, pero no somos un país liberal, somos corporativistas. Lo que intentamos es beneficiar a las grandes corporaciones que controlan nuestro estado, nuestro tecnato. Somos intervencionistas porque, lo dicho, somos corporativistas, no somos un libre comercio. No nos gusta la competencia, nos gusta fomentar los monopolios, por eso somos intervencionistas. Tenemos libre comercio porque nuestro objetivo es exportar lo que otros países no se atrevan a conseguir. Que Rusia necesita trabajadores con mano de obra barata, pues ya nos encargamos nosotros de ir a África a conseguir esclavos y llevárselos a los rusos, por ejemplo. Tenemos ley de tributación per cápita, aquí todos a pagar. Agricultura 100% comercializada, ¿vale? Todo está a la venta en este país. Explotación colonial, de la buena además, de la que si encontramos alguna población autóctona, pues la convertimos directamente en esclavos, sin problemas. No hay policía, ojo, no hay policía, porque realmente lo que le pase a la gente en la calle nos da igual, ¿vale? Nos da igual. Si a Paquito el panadero le roban, nos importa un bledo. Porque aquí lo que importa es proteger los intereses de las grandes corporaciones. La gente de abajo nos da igual. Vale, hay escuelas privadas y hay seguro médico privado. Evidentemente hay que fomentar también, hay que
ayudar a las corporaciones de la salud y la educación. Estas escuelas privadas, por supuesto, son las organizaciones que hemos visto antes, ¿no? Es decir, a los ODA y a los Cruz de Rosas. Pues estas son las escuelas privadas. No hay ahora mismo seguros médicos. Bueno, podemos decir que también la sanidad privada, pues podemos decir que también la están llevando ellos, ¿no? Es decir, estas dos organizaciones también se están encargando de crear hospitales y tal. Que bueno, pues sobre todo a los SODA les viene bien esos hospitales para conseguir acceso a cuerpos con los que experimentar. Vale, tenemos la disidencia prohibida, porque repito, no somos un país liberal, somos un país corporativista. La disidencia está prohibida. Los trabajadores no tienen ningún derecho, ni los tendrán jamás, os lo aseguro. Trabajo infantil, por supuesto, permitido. Si no, ¿quién va a limpiar nuestras chimeneas y quién va a estar el coltán? Derechos de las mujeres, tutela legal, ¿vale? No tenemos interés en progreso ninguno por ahora. Aunque, ahora que lo pienso, gente, aquí he fallado. ¿Por qué he fallado? Tendría que haberle puesto mujeres en el mundo laboral. Y pensaréis, ¿por qué? Porque si tenemos mujeres en el mundo laboral, tendremos el doble de mano de obra. Entonces podemos pagarles menos, gente. Nuestro objetivo es esto, ¿vale? Activar las mujeres en el mundo laboral para que haya el doble de oferta de mano de obra y podamos pagarles menos a los trabajadores. Este es el objetivo. Siguiente, sin seguridad social, por supuesto. O sea, aquí el pobre es pobre. Y es pobre porque es pobre. O sea, ¿qué le hacemos, gente? Si les damos ayudas, nunca llegarán a endeudarse y nunca serán esclavos, gente. No podemos ayudarles. Nada. Cierre de fronteras. De aquí que no se escape nadie. Aquí estáis todos encerrados, ¿vale? Y, lo dicho, esclavitud por deudas. Estaba dudando entre esto o la del comercio de esclavos, que la gente quiere comercio de esclavos, ¿vale? Bueno, hay gente que más que quiere la esclavitud hereditaria o la prohibición, pero yo creo que en el rol tiene más sentido esto, ¿vale? Esclavitud por deudas. Como que el comercio de esclavos yo creo que implica más el que vayamos a África a traernos los esclavos, mientras que la esclavitud por deudas implica que nuestra propia población también puede ser esclava. Y eso me gusta más, ¿vale? Me gusta más, creo que va más con el rol que estamos llevando de corporativismo y de capitalismo distópico cyberpunk. Porque esto, gente, estamos en el año 1840, pero si nos dejan continuar, vamos a convertir esto en Blade Runner, ¿vale? Estas macrocorporaciones, estos macroestados que ya no tienen identidad nacional ninguna, que son básicamente un estado de consumidores que se ven en Blade Runner y en Cyberpunk, pues eso es lo que nosotros queremos construir en el mundo. ¿Y cómo empieza eso? Pues empieza aquí, en el año 1840, con el ejecutivo jefe Tomonosuke Ito, que ha hecho esta gloriosa revolución. Y bueno, me falta solamente por presentaros dos corporaciones, que son el grupo Shimura, que es una corporación, es un grupo militar privado, de seguridad privada, que ellos pues se encargan del ejército principal de la nación, ¿vale? Que opera a nivel japonés, a nivel de toda la nación. Es decir, ellos no tienen una localización exacta, ¿vale? Ellos están en la capital, ellos son el ejército de la nación. Es decir, tienen este contrato con el tecnato para que ellos se encarguen de la seguridad de todo el tecnato japonés. Y están ubicados aquí en la capital. Y luego tenemos, aparte de esta gente que es el ejército principal, al grupo de operaciones Asahi, que esta gente son un ejército un poquito más pequeño, ¿vale? De hecho, ahora mismo solo tienen dos porque tienes como que solo tienen dos. Vale, pues esto es básicamente porque en estos 10 años hemos tenido una pequeña revolución contra los que aún querían mantener la monarquía. Entonces todavía están los Asahi recuperando sus fuerzas, ¿vale? Son los que más bajas tuvieron y están todavía recobrándose. Así que vamos a transferirle un poquito de soldados de los Shimura porque tienen que reponer esas bajas. Pero antes me gustaría mencionar que este grupo de operaciones se van a dedicar principalmente pues a asaltos navales, a ir a los sitios en los cuales pues no es necesario que vaya el gran brazo armado del grupo Shimura, que pues con un grupo más pequeño podamos hacerlo y que se requiera pues de llegar y actuar rápido, ¿no? Esta gente son un poquito como los ninjas de nuestro país, son los assassin. Además es curioso porque dicen las malas lenguas que el grupo de operaciones Asahi pues puede ser que tengan redes de comercio con opio, ¿vale? Ellos son los que se están encargando de introducir el opio en el país a través de no sé yo cómo, ¿vale? No sé cómo lo están haciendo. Probablemente tengan algún tipo de acuerdo con los que se encargan de los puertos, no lo sé. O quizás lo hagan de contrabando sin que ellos se enteren, pero sí ellos se encargan del tráfico del opio. Eso significa también que en cuanto consigamos algún estado con opio, pues seguramente ellos se encarguen de la administración de ese estado.
y su ubicación, ¿vale?, es desconocida. No sabemos en qué lugar están esta gente. Su base es itinerante, se van moviendo por todo el territorio y simplemente a ellos les llega el aviso que tienen que actuar y van y actúan. Pero nadie sabe dónde se encuentran. Bueno, vamos a arreglar esto, ¿vale? Porque tras la revolución, lo he dicho, tras la revolución se han quedado sin ejército, prácticamente le quedan 2 batallones nada más. Vamos a transferirle algunos batallones desde el clan Shimura. Vamos a transferirles... no le voy a transferir general, únicamente voy a transferirles soldados al grupo de operaciones. Y vamos a pasarle... yo creo que le podremos pasar... Bueno, no, esto es para quitarle. Podemos pasarle unos 30. Vamos a pasar, sí, 30 soldados. Vale, pues confirmamos. Estos en 77, estos en 32. Uy, espérate. Gente, esto me da toque. No puedo dejarlo así. No, estos 2 le sobran. A ver, ¿dónde están? Benito y Manolo. A ver, Benito y Manolo. Volved con los Shimura. Gracias. Pues bueno, gente, esta es la presentación. Este es nuestro país con el que vamos a hacer esta maravillosa serie, que no sé cuántos capítulos durará. Tenemos muchas ambiciones, ¿vale? Tenemos muchas ambiciones. Queremos conquistar. Ya la gente en el Discord ha puesto en sus hilos sobre sus planes, pues ha puesto qué ambiciones tiene. Algunos han dicho que quieren conquistar Siberia. También se han establecido conquistas en África. De hecho, hay un par de clanes que no los he mencionado todavía porque ellos todavía no están operando, ¿vale? Son clanes que están latentes, ¿vale? Están ahí haciendo sus tramas, sus cosillas para llegar a participar en el tecnato y que tienen ya intereses, pues, en el comercio de esclavos desde África, en establecer un puerto seguro aquí en América para empezar a comerciar con ellos y controlar el comercio en el futuro. Ellos ven el potencial, ¿no?, que se encuentra aquí. Y bueno, estas 2 compañías, os las voy a mencionar, ya que estamos, os las digo también, voy a revisarlas en mi maravillosa chuleta. Bueno, pues una de esas corporaciones sería, bueno, la organización Chosokabe, que ellos tienen ese interés en controlar América, ¿vale? En controlar la región de Panamá y Centroamérica. Y pues bueno, en el futuro probablemente ellos se encarguen de todo lo que es la administración del Pacífico. Si tenemos alguna otra conquista o guerra por el Pacífico, pues ellos se encargarían de hacerla, ¿vale? Confiaremos en ellos. Y también teníamos otra corporación que tenía ese interés en la región de África, que sería la corporación Astokawa, que ellos quieren dominar principalmente el cuerno de África, ¿vale? Ellos van a entrar de primeras en el cuerno de África para el comercio de esclavos. Ese es su objetivo, el comercio de esclavos y proveer de trabajadores a las fábricas, a las distintas corporaciones de Japón. Entonces esta gente, pues también, una vez que tengamos establecido aquí su base, probablemente confiemos en ellos para la administración del territorio del Índico. Ya veré si creo 2 grandes dominios o grandes compañías comerciales en el Pacífico y en el Índico, o si lo reparto todo un poquito y lo dejo todo bajo administración directa del tecnato, pero que en el rol pues sería de distintas corporaciones o de estas mismas corporaciones que tenemos ya. Eso ya lo iremos viendo. En cualquier caso, yo, a ti que me estás viendo ahora mismo, te invito a que te unas al Discord, porque hay mucho rol que en la serie no se va a ver, que todo este rol se va a ver en el Discord, ¿vale? Ahí pues luchas de poder y sobre todo la toma de decisiones de qué vamos a conquistar, hacia dónde vamos a ir, qué hacemos con este territorio recién conquistado. Pues todo eso se va a hacer en el Discord. Entonces, si tú quieres ser parte de eso, vete al Discord. Puede ser que a lo largo del desarrollo de la serie pues se puedan añadir nuevas corporaciones, porque ya hemos conquistado nuevos territorios y pues esos territorios puedan tener un nuevo señor que los administre. Pues ahí ya habría un hueco para tu corporación. Entonces te invito a que vengas al Discord y participes de forma activa en esta serie. Y por supuesto, por supuestísimo, vente a los directos. En la descripción del vídeo vas a encontrar el enlace a la plataforma morada donde hago directos, y ahí, bueno, si le das al botón de seguir, que es completamente gratis, la propia aplicación te avisará de cuando yo hago directo y podrás venir a participar. Y si no, porque no tengas notificaciones activadas o por lo que sea, en el Discord yo siempre lo aviso para que puedas participar. ¿Por qué es tan importante el tema de los directos? Porque por mucho que tú participes en el Discord y tengas tu hilo de tu clan y todo,
al fin y al cabo yo voy sobre todo a favorecer a la gente que esté aquí en el directo. Si hay 10 corporaciones, pero aquí en el directo pues hay 4, ¿no? Hay representantes de esas 4, pues esos representantes son los que van a tener prioridad. Esas 4 corporaciones que están aquí en el directo son los que van a tener prioridad. Entonces, si conquistamos algo, se lo vamos a entregar antes a la gente que está en el directo hablando que a los que están en el Discord y que no han venido al directo. Así que por eso es tan importante que vengáis a los directos si queréis participar activamente en esta serie. Bueno, gente, yo creo que me he enrollado mucho en este primer capítulo, porque hay muchas cosas que contar, ¿vale? Aquí hay mucho lore, gente, y más lore que se viene. Así que vamos a dejar aquí este primer capítulo. Y ya para el siguiente capítulo empezamos con la acción, que yo creo, gente, que va siendo el momento de empezar a mirar por aquí y empezar a hacer esclavos, ¿vale? Que bueno, esclavos, vamos a ver, tendremos de algunos, ¿verdad? A ver, esclavos. Ojito, gente. Aquí, jeje, la cooperativa Sakura, por lo que sea, tiene 4 millones de campesinos trabajando para ellos, pero por lo que sea, tiene también 900.000 esclavos, ¿vale? Gente, me siento orgulloso de que tenemos 900.000 esclavos en nuestro país. Ojito con esto. Y bueno, como estaréis viendo ya en los gráficos, ¿vale? Tenemos un mod que nos permite occidentalizar el país. Entonces esto se puede ver como las clases altas, los soldados, los funcionarios, burócratas, pues tienen ya atuendos occidentales, ¿no? Mientras que los campesinos, las clases bajas, pues siguen siendo japoneses, con sus atuendos tradicionales, siguen siendo budistas. Entonces esto se está reflejando aquí cómo esa occidentalización ha llegado a las corporaciones, a las clases pudientes, pero el pueblo llano, estos esclavos, estos campesinos, pues siguen siendo gente que está sufriendo esta distopía cyberpunk que hemos creado en su territorio. En fin, gente, espero que os guste esta serie que estamos empezando hoy. Y lo dicho, nos vemos en el próximo capítulo. Un saludito.